Mi familia vendió a escondidas el cuadro de 6 millones de pesos que mi abuelo me dejó y colgó una falsificación en su lugar. Con el dinero compraron un departamento para mi hermana, la favorita de mis padres. Cuando descubrí el engaño, mi madre no pidió perdón. Me dijo: «Solo redistribuimos los recursos de la familia. Tú sigues estudiando y ella lo necesitaba más». Después, intentaron acusarme ante la fiscalía de haber fabricado yo misma la copia. No sabían que había grabado su confesión completa durante la cena. Me llamo Natalia Castañeda y crecí en Saltillo, Coahuila. Decir que nunca me sentí parte de mi familia todavía me cuesta, pero fue así desde que tengo memoria. Viví gran parte de mi infancia a la sombra de mi hermana mayor, Olivia. En nuestra casa pequeña siempre estuvo claro quién era la favorita. Si ella se equivocaba, mis padres sonreían y decían que era parte de su personalidad. Sus errores parecían ocurrencias encantadoras. Los míos se convertían en pruebas de que yo necesitaba corregirme. «Natalia, siéntate derecha. Natalia, puedes sacar mejores calificaciones. ¿Por qué no aprendes de tu hermana?». Esa última pregunta aparecía en la mesa, en el automóvil y hasta frente a las visitas. Si llevaba un 9, querían un 10. Si ganaba un concurso, preguntaban por qué no había obtenido el primer lugar. Olivia podía abandonar una responsabilidad y siempre encontraban una explicación que la dejaba bien. Una vez rompió la pantalla de una tableta que mis padres utilizaban para trabajar. Dijo que se le había resbalado y mi padre terminó consolándola porque se asustó con el ruido. Meses después, derramé pintura sobre un mantel durante una tarea y mi madre pasó una semana recordándome lo descuidada que era. En las reuniones familiares, enseñaban fotografías de mi hermana. Contaban sus ocurrencias y luego me pedían que fuera por bebidas o ayudara a levantar los platos. La comparación no dependía de lo que hiciéramos, sino del papel que cada una ocupaba. Ella era la promesa brillante y yo la hija que debía esforzarse para no estorbar. La única persona que me hacía sentir valiosa era mi abuelo materno, Ernesto. Tenía un carácter firme y una paciencia que no mostraba con todo el mundo. Vivía al otro lado de la ciudad, en una casa amplia llena de libros, muebles antiguos y fotografías familiares. Visitarlo era entrar en un lugar donde nadie me comparaba. En la sala colgaba el retrato de una mujer del siglo XIX. No sabíamos con certeza quién era, pero mi abuelo sostenía que se parecía a mi abuela, fallecida cuando yo tenía 12 años. «Mira los ojos», decía mientras nos colocábamos frente al cuadro. «Tu abuela tenía esa misma mirada. Tú también la tienes. Parece tranquila, pero nadie la doblaba». Yo no veía el parecido, aunque me gustaba escucharlo. En su casa podía hablar de la escuela sin que el tema terminara en los logros de mi hermana. Él leía mis trabajos, me preguntaba qué quería estudiar y recordaba mis respuestas meses después. También me enseñó a cuidar los objetos de la casa. No porque todos fueran caros, sino porque cada uno conservaba una historia. Cuando limpiábamos la sala, jamás tocábamos directamente la superficie del retrato. Mi abuelo me mostró la grieta del lienzo y la mancha de pintura azul que un restaurador antiguo había dejado en la parte trasera. Yo conocía esas imperfecciones mucho antes de saber que algún día serían pruebas. En ese momento, solo eran detalles compartidos entre nosotros, igual que el sonido del reloj del pasillo o la costumbre de tomar chocolate caliente en las tardes frías. La tensión familiar aumentó cuando Olivia abandonó la universidad en el 3er año. Mis padres habían pedido préstamos y ajustado todos los gastos para pagarle una institución privada. Todavía debían parte de esas colegiaturas cuando ella anunció que ya no pensaba regresar. «Paola y yo vamos a abrir una consultoría de mercadotecnia», explicó. «Esto será mucho más grande que cualquier título. Nuestra hija nació para los negocios», dijo mi madre. Susana, como si abandonar 3 años de estudios hubiera sido una decisión brillante. Mi padre preguntó cuánto capital necesitaba. Ninguno mencionó el dinero perdido ni los pagos pendientes. Olivia hablaba de clientes importantes, oficinas modernas y una expansión rápida, aunque todavía no tenía contratos. Cuando cumplí 18 años, hicimos una reunión sencilla en casa. Asistieron familiares y algunos vecinos. Había pastel, refrescos y una mesa con comida preparada por mi madre. Yo esperaba ropa,
libros o algún vale de regalo. Después de cortar el pastel, mi abuelo golpeó suavemente su vaso con una cuchara. Quiero decir algo. Todos guardaron silencio. He visto a mi nieta crecer, trabajar y aprovechar cada oportunidad. Merece estudiar sin cargar con una deuda que no le corresponde. Sacó un sobre del saco y me lo entregó. Abrí un fideicomiso educativo suficiente para cubrir 4 años de colegiatura, inscripción y materiales en la universidad que elijas. No pude hablar. Dentro había documentos bancarios y una carta donde explicaba las condiciones. El dinero solo podía utilizarse para mi educación y los pagos se harían directamente a la institución. Lo abracé mientras lloraba. Gracias, abuelo. No voy a desperdiciarlo. Mi madre se aclaró la garganta. Papá, ¿podemos hablar en privado? Lo que tengas que decir, dilo aquí. Es muy generoso, pero quizá ese dinero sería más útil para el negocio de Olivia. Está luchando por despegar y necesita capital ahora. Mi abuelo retiró el brazo de mis hombros y la miró de frente. Es mi dinero. Olivia eligió dejar la universidad. Natalia merece la oportunidad de terminarla. La expresión de mis padres cambió. No estaban contentos porque mi futuro quedara asegurado. Estaban molestos porque esos recursos no irían a la hija que siempre elegían. Mi hermana me miró desde el otro lado de la sala. Su enojo era tan evidente que una tía cambió de tema para aliviar la tensión. Vaya sorpresa, dijo mi padre, forzando una sonrisa. El resto de la reunión fue incómodo, pero por primera vez no me importó. Alguien me había escogido a mí, no por lástima ni por obligación, sino porque creía que yo cumpliría mi palabra. Solicité ingreso en universidades fuera de Coahuila y elegí una privada en Guadalajara. No era otro país ni un lugar imposible de visitar, pero sí estaba lo bastante lejos para construir una rutina propia. En agosto viajé con 2 maletas y una caja de libros. Durante las vacaciones regresaba a Saltillo para visitar a mi abuelo. Evitaba la casa de mis padres tanto como podía. Cuando aceptaba una cena, todo giraba alrededor de la consultoría de Olivia. Está a punto de conseguir un contrato enorme. Ya hizo contactos muy importantes. El éxito llegará en cualquier momento. Ella siempre encontraba la forma de recordar lo injusto que había sido mi regalo. Si el abuelo no fuera tan cerrado con el dinero, mi empresa ya tendría oficinas en 3 ciudades, se quejó durante una Navidad. Solo necesitaba un poco de capital. Yo miraba la hora y contaba cuánto faltaba para volver a la universidad. En el campus nadie sabía quién era la favorita de mi familia. Mis profesores evaluaban mis trabajos, no mi posición frente a mi hermana. El fideicomiso no me entregaba dinero libre. Cada semestre, yo presentaba la orden de pago y el banco cubría directamente la colegiatura. Para transporte, comida y gastos personales, trabajaba algunas horas en la biblioteca. Esa estructura me gustaba porque dejaba claro que el apoyo tenía un propósito. Mi abuelo no me había regalado una vida resuelta, me había dado tiempo para estudiar. Le enviaba mis calificaciones y él respondía con notas breves. Nunca preguntaba si había superado a otra persona. Preguntaba qué había aprendido, cuál materia me costaba y qué haría diferente el siguiente semestre. Todo cambió durante el 3er año. Estudiaba para exámenes parciales cuando llamó mi madre. Natalia, tu abuelo murió esta mañana. El funeral será el sábado. Su voz sonaba plana. Yo apenas pude sostener el teléfono. Él había sido la persona constante de mi vida, y la noticia llegó reducida a una fecha. Pedí autorización a la coordinación académica y compré un boleto en el primer autobús nocturno disponible. Durante el trayecto de Guadalajara a Saltillo, no dormí. Recordé su sala, sus preguntas y la última vez que prometí visitarlo al terminar el semestre. Cuando llegué a casa de mis padres, el ambiente era extraño. Había tristeza, pero también una expectativa que nadie quería nombrar. Me abrazaron por unos segundos. Los ojos de mi madre estaban secos. ¿Cómo estás?, le pregunté. Había perdido a su padre. Es difícil. Ya resolvemos los arreglos. Mañana será el funeral y después iniciaremos la sucesión con el notario. Durante la cena nadie contó una anécdota sobre él. Hablaron de la casa, los muebles y lo que ocurriría con sus bienes. Es demasiado grande para una sola persona, comentó mi padre. Llevaba años usando apenas algunas habitaciones.
A él le gustaba el espacio, respondí. Solo pensamos de manera práctica, añadió mi madre. Ahora habrá que decidir qué hacer. El funeral fue pequeño. Yo lloré casi todo el tiempo. Algunas amistades suyas hablaron de los consejos que les había dado y de la ayuda que ofrecía sin anunciarla. Mis padres y mi hermana permanecieron serios, pendientes del reloj. Una antigua empleada contó que mi abuelo le prestó dinero cuando su hijo enfermó y nunca la presionó para devolverlo. Un vecino recordó que él mismo reparaba la banqueta frente a su casa para que las personas mayores no tropezaran. Esas historias me hicieron comprender que su cariño hacia mí no había sido una excepción sentimental. Era un hombre atento que observaba lo que otros necesitaban. Cuando miré a mi familia, mi madre consultaba mensajes y Olivia hablaba en voz baja sobre la notaría. Parecía que ellas despedían al dueño de unos bienes, no al hombre que acababan de describir. Al día siguiente nos reunimos en la notaría. El licenciado Pérez, un hombre delgado de lentes metálicos, nos recibió con respeto. Lamentó mucho su pérdida. Ernesto fue cliente mío durante años. Actualizó el testamento el mes pasado. Mis padres intercambiaron una mirada. El notario explicó que leería las disposiciones relevantes y que después seguirían los trámites de la sucesión. A mi madre le dejó la casa grande, y su contenido, salvo los bienes mencionados de forma específica, ella enderezó la espalda y trató de ocultar una sonrisa. A Olivia le asignó 800,000 pesos para desarrollar su negocio. Abrió mucho los ojos. No era suficiente para la expansión que presumía, pero representaba una suma importante. Finalmente llegó mi turno. A mi nieta Natalia Castañeda lego el retrato del siglo XIX que cuelga en la sala principal. Hubo un silencio y después mi hermana soltó una risa. ¿En serio? ¿Le dejó ese cuadro viejo? Me miró con alivio y burla. Supongo que al final recibiste algo tan raro como tú. El notario levantó una mano. Falta información. Su abuelo mandó autenticar y evaluar la obra antes de morir. El dictamen estima su valor comercial en aproximadamente 6 millones de pesos. Me entregó copias del certificado, fotografías técnicas y el avalúo. La sala quedó en completo silencio. Yo leí la cifra varias veces. Mi hermana perdió el color. Mis padres ya no miraban el cuadro como un recuerdo familiar, sino como dinero disponible. El licenciado explicó que la evaluación no significaba que una venta produjera exactamente esa cantidad. El precio dependería del mercado, del estado de conservación y de una negociación con compradores especializados. También dejó claro que el retrato constituía un legado específico. Aunque permaneciera físicamente en la casa, mis padres no podían venderlo, prestarlo ni modificarlo sin mi autorización. Todos asentimos. Mi madre incluso preguntó dónde debía firmar para reconocer la entrega. Más tarde intentaría presentar lo ocurrido como una confusión familiar, pero en esa oficina nadie podía alegar que desconocía quién era la propietaria. De regreso a casa casi nadie habló. Mi padre rompió el silencio al estacionarse. Nos mudaremos a la casa de tu abuelo. Tiene sentido usarla en lugar de dejarla vacía. ¿Qué harán con esta casa? La venderemos, respondió mi madre. El dinero ayudará a Olivia con la consultoría. Así que ella recibiría 800,000 pesos, además de lo obtenido por la venta de la vivienda de mis padres. Me pregunté si alguna cantidad lograría satisfacerla. «Esto es injusto», explotó mi hermana. «Tú no sabes nada de arte. Ni siquiera tienes una casa donde colocar el cuadro. Deberías devolverlo a la familia. Es mi herencia. El abuelo decidió que fuera mío. Esperaba que mis padres la respaldaran, como siempre. Para mi sorpresa, mi madre intervino. «Ya basta. El retrato pertenece a Natalia, igual que el dinero que recibiste te pertenece a ti». Nunca me había defendido frente a Olivia. Por un instante quise creer que la muerte de su padre le había hecho comprender algo. Aún así, su apoyo se sintió demasiado rápido y demasiado conveniente. Los días siguientes los pasé en casa de mi abuelo. Recorría las habitaciones y recordaba conversaciones que ahora parecían demasiado breves. El retrato seguía sobre la chimenea. Al mirarlo con atención, reconocí una pequeña grieta en una esquina, una mancha azul en la parte trasera del lienzo y la firma desvanecida del artista. Mi madre llegó una tarde cargando cajas. Ya empezaba a instalarse.
¿Qué piensas hacer con el cuadro?, preguntó, como si no tuviera importancia. No lo sé. Sigo estudiando, y la residencia no es un lugar seguro para una pieza así. Déjalo aquí. Puede quedarse en su lugar de siempre hasta que decidas. Nadie lo cuidará mejor que nosotros. Sentí alivio. La notaría ya había documentado que la obra era mía y mis padres vivirían en la casa. Pensé que tendría tiempo para contratar un seguro, consultar a un especialista y decidir dónde guardarla. Regresé a Guadalajara. Las clases, los trabajos en equipo y los exámenes ocuparon mis días. Traté de concentrarme para honrar la confianza de mi abuelo. La tristeza dejó de ser un golpe constante y se volvió una ausencia que aparecía en momentos inesperados. Consulté por teléfono a una restauradora recomendada por la notaría. Me explicó que una obra de ese valor no debía colgarse en una residencia estudiantil y aconsejó mantenerla en un lugar estable mientras contrataba seguro. Pedí a mi madre que no permitiera moverla ni limpiarla. Ella respondió con amabilidad y hasta me envió una fotografía del retrato sobre la chimenea. Esa imagen terminó reforzando mi confianza. Yo creía que una persona dispuesta a engañarme evitaría dejar registros, sin imaginar que la fotografía podía mostrar una copia ya instalada. Varias semanas después, vi una publicación de Olivia. Las fotografías mostraban una fiesta de inauguración en un departamento nuevo, ubicado en una zona moderna del centro de Saltillo. La sala era amplia, la cocina tenía acabados costosos, y en una imagen se veía la vista desde un piso alto. El texto decía: «Nueva etapa, nuevo hogar». No entendía cómo lo había pagado. Los 800,000 pesos y el dinero de la casa familiar debían destinarse, según mis padres, al negocio. Un departamento de ese nivel costaba mucho más. La llamé. Vi las fotos. «Felicidades. El lugar se ve muy bien. ¿Por qué no me contaste? Estás ocupada con la escuela. Ni siquiera habrías venido a la reunión. Es una compra grande. ¿La consultoría por fin está funcionando?» Hubo una pausa. «Tengo que irme. Luego hablamos». Colgó y me dejó una inquietud que no pude explicar. Pasaron algunos meses. Al iniciar las vacaciones de verano, regresé a Saltillo. Mis padres ya ocupaban la casa de mi abuelo. Habían cambiado 2 habitaciones, pero la sala parecía intacta. El retrato seguía sobre la chimenea. Me planté frente a él. A simple vista era el mismo rostro, el mismo vestido oscuro y la misma postura. Algo se sentía distinto, aunque atribuí la sensación a la luz y a los cambios de decoración. Durante la cena estuvimos solo mis padres y yo. Hablaron del trabajo y de vecinos nuevos. Respondí preguntas sobre la universidad. Por unos minutos parecimos una familia normal. ¿Ya vendieron la casa anterior?, pregunté. Se miraron antes de contestar. «Sí. Obtuvimos un precio razonable», dijo mi madre. «¿Y entregaron ese dinero a Olivia para la empresa?» «Así es», respondió mi padre mientras cortaba la carne sin levantar la vista. «Necesitaba capital para crecer. Su departamento se ve costoso. Supongo que el negocio marcha muy bien». Ambos se acomodaron con incomodidad. «Le va bastante bien», aseguró mi madre. «Puede darse algunos gustos». Recordé cómo mi hermana había evitado responder por teléfono. «¿A qué se dedica exactamente la consultoría ahora?». Mi padre movió una mano. «Cosas de mercadotecnia. Estrategias para empresas». Ella siempre tuvo mente para los negocios. Cambió el tema. Mis sospechas no desaparecieron. Al día siguiente llamé a Jaime, hermano de Paola, la socia de Olivia. Lo conocía desde la adolescencia. «¿Cómo está tu hermana? ¿Sigue trabajando con la mía?». «Sí, si a eso se le puede llamar trabajar. Siguen jugando a ser empresarias y hablando de clientes grandes. Pero Paola aún vive con 2 compañeras porque apenas cubre sus gastos. Olivia compró un departamento bastante lujoso. Pensé que la consultoría había despegado. No puede ser. Si hubieran ganado tanto, Paola me lo habría contado». Después de colgar, revisé mentalmente las cifras. El negocio no explicaba el departamento. La venta de la casa de mis padres debía haberse invertido en la consultoría. Faltaba una fuente de dinero. Entré en la sala y volví a mirar el retrato. Esta vez acerqué una silla, bajé el marco con cuidado y revisé la parte trasera.
La mancha azul no estaba, tampoco la pequeña grieta ni la firma desvanecida. El lienzo se veía demasiado nuevo. Comparé el reverso con las fotografías técnicas del avalúo que conservaba en una carpeta digital. Las medidas parecían correctas, pero los detalles no coincidían. Tomé fotografías desde varios ángulos sin mover el marco más de lo necesario. Revisé la imagen que mi madre me había enviado meses antes y amplié los bordes. La copia ya estaba ahí cuando regresé a clases. Después, busqué publicaciones antiguas de la casa y encontré una fotografía de mi cumpleaños frente al retrato original. Guardé todo en una cuenta a la que mi familia no tenía acceso. La universidad me había enseñado a ordenar información por fechas. Por primera vez, utilicé esa disciplina para reconstruir una traición dentro de mi propia casa. Me temblaron las manos. Aquello era una falsificación. La defensa repentina de mi madre, su insistencia en dejar el cuadro ahí, el departamento de mi hermana y las respuestas vagas formaron una sola historia. Habían vendido mi herencia, utilizado el dinero y colocado una copia porque confiaban en que yo no distinguiría una obra de 6 millones de pesos de una imitación. Necesitaba pruebas. Si los acusaba en ese momento, podían negar todo, retirar la copia o inventar otra versión. Volví a colgarla y fingí que no había notado nada. Esa noche Olivia fue a cenar. Observé las miradas entre los tres y la forma en que evitaban mencionar el departamento. Antes de sentarnos, activé la grabadora del teléfono. Lo coloqué sobre mi pierna, con el micrófono libre y la pantalla apagada. Yo participaría en la conversación, así que registraría lo que me dijeran directamente. Esperé hasta que todos empezaron a comer. He estado pensando en vender el retrato. Encontré un departamento pequeño cerca de la universidad y podría usar una parte para el enganche. El silencio fue inmediato. Mi madre dejó los cubiertos. Ese cuadro es un recuerdo familiar. No deberías venderlo. Además te falta un año en la residencia, agregó mi hermana. No necesitas comprar nada. Asentí como si considerara sus opiniones. Ya tomé la decisión. Mañana vendrá una especialista para confirmar la autenticidad antes de ofrecerlo. Olivia empujó la silla y comenzó a llorar. Está bien. Yo lo vendí. Vendí tu ridículo cuadro. Mis padres la miraron horrorizados. Cállate, murmuró mi padre. Ella ya lo sabe. Mírala. Necesitaba el dinero para el departamento y para salvar el negocio. Ustedes dijeron que no podían seguir ayudándome. Sostuve su mirada. Entonces robaste algo que me pertenecía. No fue un robo. Intervino mi madre con voz conciliadora. Redistribuimos recursos de la familia. Tú tienes la universidad pagada y ella necesitaba una vivienda. Vendieron una obra a mi nombre, sin permiso, y la sustituyeron con una falsificación. No dramatices, dijo mi padre. Es un cuadro. Ni siquiera tenías dónde ponerlo. Era mi herencia. Fue el único objeto que el abuelo eligió para mí. Mi madre se levantó, roja de enojo. Lo hecho está. En esta familia nos ayudamos. Deja de ser egoísta. Quiero que recuperen el cuadro. Ya basta. Sal de esta casa y piensa en tu comportamiento. Cuando entiendas el valor de la familia, podrás volver. Échala, pidió mi hermana. Nos amenaza por un retrato que ni siquiera merece. Miré a los tres. No había culpa, solo enojo porque había descubierto el engaño. Subí, guardé mis cosas y salí. Apagué la grabación cuando estuve en la calle y confirmé que sus voces se escuchaban con claridad. Me alojé en un hotel sencillo cerca del centro. El teléfono se llenó de llamadas y mensajes, pero no respondí. Organicé el testamento, el inventario notarial, el certificado de autenticidad, el avalúo y las fotografías del lienzo original. Hice 3 copias de la grabación. Una quedó en almacenamiento digital, otra se la envié a una compañera de confianza y la tercera permaneció en el teléfono. También escribí la conversación mientras la recordaba, indicando quién estaba sentado en cada lugar y a qué hora salí. Temía que la denuncia se redujera a la palabra de una estudiante contra 3 adultos. Preparar el expediente me permitió separar el dolor de los hechos. Fecha del legado, reconocimiento de propiedad, sustitución del lienzo, confesión y posible destino del dinero. Después llamé al número de atención de la Fiscalía Estatal.
Expliqué que una obra recibida como legado había sido vendida sin mi autorización y reemplazada por una copia. La persona que me atendió fue cautelosa. Debe presentarse para que revisemos la documentación. Algunas controversias hereditarias se resuelven por la vía civil, pero si hubo venta mediante engaño y falsificación, el Ministerio Público determinará lo procedente. Apenas dormí. Por la mañana tenía mensajes cada vez más agresivos. Mi familia decía que había traicionado a mis padres y que estaba destruyendo a mi hermana por ambición. Presenté la denuncia con mis documentos. Horas después me pidieron ampliar la declaración. Mis padres y Olivia ya habían hablado con los investigadores. Cuando llegué, comenzaron a interrumpirse unos a otros. Ella miente. Es un problema familiar. El cuadro siempre fue para todos. La agente responsable pidió silencio. Su familia afirma que usted mandó hacer la copia y ahora intenta culparlos. Dicen que el retrato auténtico nunca salió de la casa. Sentí la misma frialdad que me acompañaba cada vez que mis padres preferían la versión de mi hermana. Esta vez estaba preparada. Eso es falso. Tengo una grabación de la conversación en la que participé anoche. Reproduje el audio. Las voces se escucharon con claridad. La confesión de Olivia, la explicación de mi madre y la frase de mi padre diciendo que yo no tenía dónde colocar la obra. El rostro de mi hermana perdió el color. Mi madre bajó la mirada. Mi padre dejó de hablar. También entregué el testamento, el inventario, el avalúo y las fotografías técnicas. Pueden revisar el cuadro que está en la casa, añadí. Las marcas documentadas no coinciden. Estoy dispuesta a que lo examine un perito. La agente tomó nota. Con esto cambia la investigación. En cuanto comprendieron que la grabación existía, comenzaron a pedirme que retirara la denuncia. Quiero que quede formalmente asentado, respondí. Y quiero recuperar mi cuadro. Los meses siguientes estuvieron llenos de declaraciones, peritajes y reuniones con mi abogada. A través de transferencias y mensajes, las autoridades identificaron al comprador, un coleccionista de Monterrey que había pagado de buena fe creyendo que la familia podía vender la obra. Mi hermana le había mostrado una copia incompleta de los documentos sucesorios y aseguró que mi madre, como heredera de la casa, también era dueña de todo lo que estaba dentro. Ocultó la cláusula que me asignaba el retrato. El coleccionista conservaba comprobantes bancarios, mensajes y el recibo firmado, por lo que colaboró en cuanto supo del conflicto. Su documentación confirmó el monto recibido y la fecha de la operación. Coincidía con el periodo en que Olivia había apartado el departamento. El Ministerio Público aseguró el retrato como parte de la investigación. 2 especialistas confirmaron que era el original descrito en el avalúo. La copia de la casa utilizaba materiales recientes y no tenía valor artístico relevante. Mi hermana admitió que contactó al comprador, presentó información falsa sobre la propiedad y encargó la reproducción para ocupar el marco. Mis padres reconocieron que sabían del plan y permitieron que la venta se realizara desde la casa heredada. El comprador exigió la devolución del dinero. Olivia tuvo que vender el departamento. Una parte de lo obtenido ya se había gastado en el negocio, por lo que mis padres aportaron ahorros y pidieron un crédito para completar la restitución. Con asesoría legal, se acordó una salida que exigía reparar el daño. Debido a su cooperación, la devolución al comprador y la ausencia de antecedentes, mi hermana obtuvo una suspensión condicional del proceso en lugar de enfrentar un juicio completo. Quedó obligada a cumplir las condiciones fijadas, cubrir mis gastos legales y pagarme una reparación adicional de 1 millón de pesos en parcialidades. Si incumplía, el procedimiento podía reanudarse. No fue una victoria rápida. Durante las negociaciones, mi familia insistió en que el dinero gastado en la consultoría debía considerarse una inversión común. Mi abogada recordó que yo nunca fui socia. No autoricé la venta y no recibí beneficio alguno. También rechazamos una propuesta en la que pretendían devolverme únicamente la copia y una promesa de pago futuro. La reparación final no borraba la traición, pero impedía que conservaran el departamento construido con mi herencia mientras me exigían aceptar la pérdida. Durante todo el proceso, mis padres afirmaron que solo habían protegido a la familia. Contaron a parientes que yo había llevado a la policía a su propia casa por un cuadro viejo. Nunca dijeron que lo vendieron, falsificaron una copia y después intentaron acusarme de haber creado el engaño.
Al salir de la última audiencia, mi madre me detuvo en el pasillo. «Ya no eres nuestra hija. No queremos volver a verte». Dolió, pero menos de lo que habría imaginado. La verdad era que nunca me habían mirado sin compararme con Olivia. Solo cambiaron de tono cuando creyeron que podían usar mi herencia. Una vez concluidos los peritajes y autorizada la devolución, recuperé el retrato. La mujer desconocida parecía distinta después de tantos meses, aunque el lienzo era el mismo. Contraté un seguro y lo guardé temporalmente en una bóveda especializada, con control de humedad y documentos a mi nombre. Eso ocurrió hace 6 meses. Ahora curso el último año de la carrera y sigo concentrada en terminarla. No he hablado con mis padres ni con mi hermana desde la audiencia. Por amistades en común, sé que Olivia volvió a vivir con ellos después de vender el departamento. Siguen diciendo que la hija menor destruyó a la familia por dinero. La consultoría tampoco se convirtió en el gran negocio que anunciaban. Sin el departamento y con nuevas deudas, mi hermana tuvo que reducir gastos. Mis padres vendieron algunos muebles de la casa anterior que aún conservaban y aplazaron planes de jubilación para cubrir el crédito. Es una consecuencia dura, pero no nació de mi denuncia. Nació el día en que decidieron que apoyarla significaba apropiarse de algo mío y fabricar una realidad donde yo debía agradecerles por dejarme sin herencia. Yo conservo el fideicomiso educativo, pero no he tocado la reparación para comprar lujos. La mantengo separada mientras termino la universidad y busco trabajo. Quiero que mi primer hogar dependa de decisiones claras, no de otra pelea por una herencia. Cuando tenga un lugar adecuado, colgaré el retrato donde pueda verlo, no por los 6 millones de pesos, sino porque representa a la única persona de mi familia que me dio una oportunidad sin pedir que se la entregara a mi hermana. No sé si algún día habrá una reconciliación. Para que ocurriera, mis padres tendrían que admitir que no repartieron recursos. Robaron, mintieron y trataron de convertirme en culpable cuando los enfrenté. Hasta ahora no han mostrado esa honestidad. Mi abuelo decía que yo tenía la mirada de aquella mujer, tranquila pero difícil de doblegar. Antes pensaba que solo quería hacerme sentir especial. Después de escuchar mi propia voz en esa grabación, comprendí lo que había visto en mí. Ya no necesito que mi familia me elija. Necesito terminar la vida que él me ayudó a empezar, con el cuadro a salvo y mi futuro nuevamente en mis manos.